Los pesos pesados es una de las divisiones más históricas en el boxeo, ya que han militado boxeadores como los Jack Johnson, los Jack Dempsey, los Joe Louis, los Rocky Marciano, los Mike Tyson, los Lennox Lewis, los George Foreman o los boxeadores más actuales como Tyson Fury, Anthony Joshua, Alexander Usyk y donde militó el que para algunos es el mejor boxeador de toda la historia y el mejor peso pesado de todos los tiempos, Muhammad Ali. Pero en su momento la división tuvo a un boxeador que siempre fue menospreciado por casi todos, pero tuvo que vencer a su ídolo y al héroe nacional de Estados Unidos para lograr cerrar las bocas de quienes dudaban de él. El día de hoy, sumérgete en nuestra máquina del tiempo y acompáñanos a conocer a uno de los boxeadores más infravalorados de toda la historia, la Cobra de Cincinnati, César Charles. Gene Coleman. Gene Coleman. Está abriéndose más de la cuenta. Mantequilla Nápoles se vuelve a conectar sólidamente y gana por nocaut técnico. O sea que Mantequilla Nápoles gana con un derechazo a todo. De manera ya es a la larga con la punta. Y ahí se van a tener que parar la pelea. Today, I'm still the greatest of all time. Never again defeat me. César Mac Charles nació el 7 de julio de 1921 en Lawrenceville, Georgia. Charles desde muy pequeño se mudó a Cincinnati, esto debido al divorcio de sus padres. Charles tuvo de ídolos al mítico cubano Kid Chocolate y también al héroe nacional de Estados Unidos, Joe Louis, y fue por ellos que empezó en el boxeo. Tuvo una carrera amateur bastante buena donde ganó campeonatos del distrito en Ohio, campeonatos nacionales y ganó una vez los guantes de oro en Chicago y 2 veces también los guantes de oro en Cincinnati. Esto en peso welter como en peso mediano. César Charles debutó el 12 de marzo de 1940 ante Melody Johnson en la división de peso medio, a quien derrotó por nocaut en el cuarto asalto. Casi un año después se enfrentaría al experimentado Ken Oberlin, quien tenía 150 peleas y era el ex campeón de peso mediano del título de la New SAC, con quien perdió por una decisión unánime, pero esta derrota no fue más que una enseñanza para Charles, ya que 5 meses después enfrentaría al legendario Teddy Yaros, ex campeón mundial de peso medio, a quien Charles vencería. Y meses después también vencería al legendario griego ex campeón mundial de peso semicompleto, el cual tenía por nombre Anton Christoforidis. César Charles también se encontró con algunos de los Black Murderers Row en el camino, estos temidos peleadores a quienes nunca les quisieron dar una oportunidad por un título mundial y de quienes pues ya hemos hablado anteriormente en el canal. César Charles enfrentó 2 veces a Charlie Burley, ganando Charles las 2 de ellas. Fue ahí donde el mítico entrenador Ray Arcel mencionaría que ese día se dio cuenta el boxeador tan especial que iba a ser César Charles al lograrle ganar a un boxeador del calibre de Charlie Burley. De igual forma se midió ante Lloyd Marshall en 3 ocasiones, ganando 2 encuentros ante él y perdiendo 1. Charles es considerado para varios historiadores el mejor boxeador de peso semicompleto de toda la historia, debido a que ahí militó gran parte de su carrera y tiene una posición repleta de grandes leyendas como Joe Maxim, el anteriormente mencionado Lloyd Marshall, el mítico Archie Moore, Oakland Billy Smith y Jimmy Bivins, con quien Charles se enfrentó en múltiples ocasiones con ellos y teniendo un saldo a favor en sus peleas, aparte de ir derrotando a los rankeados para ir subiendo, pero esto en vez de beneficiar a Charles lo perjudicaría,
ya que el en ese entonces campeón mundial en semicompleto, Gus Lesnevich, ignoraría por completo a Charles, ya que Charles estaría rankeado número 1 en la NBA por 2 años, sin que Gus Lesnevich estuviera interesado en realizar la pelea, ya que Lesnevich enfrentaría a Billy Fox, peleador que tenía inflado su número de knockouts y donde solo agarró fama por haber sido el primero en detener al duro Jake LaMotta. Aunque LaMotta más tarde admitiría que fue obligado a ser detenido ante Fox para poder obtener una oportunidad por el título mundial de peso medio. Lesnevich vapulearía en esas dos ocasiones a Fox, en donde en una de ellas solo le tomó un solo round para liquidarlo. La familia Elkus y los hermanos Becker mandaron una oferta de $50,000 a Gus Lesnevich, ya que ellos estaban interesados en organizar la pelea de César Charles en contra de Gus Lesnevich por el título de peso semicompleto, la cual esta oferta fue rechazada por Lesnevich y su equipo, mencionando que ellos querían $100,000. Esta jugada del equipo de Lesnevich fue más para esquivar a César Charles y volver a enfrentar a Freddie Mills en Inglaterra, pensando que era una pelea fácil para Lesnevich, ya que Lesnevich casi 2 años antes ya lo había vencido en Inglaterra por TKO. Sin embargo, en esta revancha, Lesnevich perdió por decisión unánime ante Mills, poniendo fin a su reinado de peso semicompleto. En ese transcurso, a Charles le sucedería una tragedia en su vida, ya que en su pelea con Sam Baraudi, el daño de Charles a Baraudi fue tanto que Baraudi perdería la vida después de la pelea. Esto cambió a Charles para siempre, pasó de ser un noqueador agresivo a un contragolpeador mucho más cauteloso y técnico, atormentado por la culpa. Charles, al ver que no tendría su oportunidad también en peso semicompleto, tomó una decisión audaz y terminó subiendo a peso pesado en contra del temido y noqueador Elmer Ray, a quien derrotó en la división de los pesos pesados. Elmer Ray, otro boxeador temido y rankeado de los pesos pesados que jamás recibió una oportunidad por título mundial. De igual forma, como acotación, en ese momento de ese tiempo, el histórico Joe Louis le estaba poniendo fin a su carrera en la división de los pesos pesados y dejaba vacante el cinturón. Más adelante sabremos por qué esta parte es crucial y por qué la estamos mencionando. Mientras, en esos momentos, Charles estaría midiendo ante tipos como Jimmy Bibbins, Hafer, Haynes, Maxim y Joe Basky, donde en algunas de las peleas le llevaban casi 30 libras de ventaja, debido a que Charles era chico para la división. Pero, el día 22 de junio de 1949 sería el día más importante para César Charles, ya que después de haber limitado por 2 divisiones diferentes anteriormente, enfrentar boxeadores que eran parte de los Black Murderers Raw, enfrentarse a excampeones mundiales con poco tiempo de su debut, después de lograr rankearse número 1 en semicompleto y no recibir una oportunidad titular, y que también a pesar de ello, el destino le tenía preparada un mal trago, al él ocasionarle el trágico destino a un boxeador. Pero Charles jamás se dio por vencido, y aunque tuvo que subir a una división que no era la de él, por fin recibía algo del boxeo, y era una oportunidad por el título mundial que había dejado vacante precisamente Joe Louis unos meses antes. Pelea donde enfrentaría al mítico Jersey Joe Walcott, pelea donde su promotor Jack Mintz se desmayó de los nervios que tenía previo a la pelea que Charles dominaría y donde vencería a Walcott por decisión y lograba conquistar su sueño de ser campeón mundial. Posteriormente, Charles también le daría una oportunidad a Lesnevich, quien en su momento no se la dio a él en semicompleto, pero solamente le dio la oportunidad para destruir a Lesnevich en solo 7 rounds. Pero el destino le tenía preparada otra situación complicada a César Charles: el regreso del histórico Joe Louis. Joe Louis había anunciado su retiro en marzo de 1949, pero un año después
anunciaba que regresaba al boxeo, esto debido a problemas financieros y con la sed de recuperar su cinturón. Esto puso en una situación difícil a Charles, ya que como lo mencionamos al principio del video, el ídolo de César Charles no solo había sido Kid Chocolate, sino también Joe Louis, a quien Charles le tenía un gran respeto, una gran admiración, y del por quien Charles había empezado a boxear. Charles, aunque no quería, aceptó la pelea en contra de su ídolo. Joe Louis era el favorito de las apuestas, incluso Gene Tunney, ex campeón mundial de los pesos pesados, mencionó: Louis es el mejor peleador de toda la historia. No hay razón para pensar que a sus 36 años Louis no haya conservado la habilidad y la potencia que tenía al retirarse, mientras que Roy Robinson fue uno de los pocos en confiar en Charles, ya que él mencionaba: César Charles es el boxeador más subestimado que conozco, declaró al New York Times. Charles está en una condición física excelente. Me niego a arriesgarme a predecir el resultado de su pelea con Louis, pero lo que sí puedo decir es que César Charles me parece un excelente peleador. Así que llegaba el día de la pelea, donde Louis llegaba con 218 libras. Charles llegaba pesando 34 libras menos, un peso delgado y robusto de 184 libras. Sin embargo, la pelea empezaba con un jab quirúrgico por parte de Charles, ya que desde el primer asalto Charles utilizó bastante su jab hacia Louis, que aún con los reflejos que tenía no podía esquivar. Charles no buscaba el knockout de un solo golpe, buscaba ir acabando a Louis poco a poco. El juego de pies de César Charles, Louis todavía tenía pegada en su mano derecha, pero Charles nunca se quedaba quieto, giraba constantemente hacia la izquierda de Louis, obligando a pivotear sobre sus rodillas. Pero llegaba un momento crítico, esto en los asaltos 10 y 14. En el 10º asalto, Louis conectó un derechazo sólido que hizo retroceder a Charles. El estadio rugió, esperando el milagro. Sin embargo, llegaba también la respuesta técnica de César Charles. En lugar de Charles entrar en pánico, Charles cerró la guardia y utilizó movimientos de cabeza laterales, estilo slip, esto para poder hacer fallar a Louis en varias ocasiones seguidas, contraatacando con ganchos cortos al cuerpo que le quitaron el aire al ex campeón mundial. El fin de una era. Al llegar el asalto 15, el rostro de Joe Louis estaba totalmente deformado. Charles, por respeto, no buscó el knockout, totalmente innecesario, sino que se dedicó a boxear en círculos, demostrando una superioridad técnica absoluta. ¿Cuál fue el veredicto final? Decisión unánime para Charles. Había ganado 12 de los 15 asaltos. Charles bajó del ring como el campeón indiscutido de la división de los pesos pesados, pero el estadio estaba en silencio. Habían vencido a la leyenda, habían vencido al héroe nacional, y el público, en lugar de vitorearlo, lo miraba con el resentimiento de quien ve a alguien destruir un monumento nacional. Esa noche, César Charles sabía que había destruido a su héroe para lograr trascender en la historia del boxeo. Aquí entraremos a un punto importantísimo en la historia, ya que es el epílogo de este video. Muchos no saben que en realidad cuando Charles subió a peso pesado, ya no estaba en su mejor momento. Su mejor momento físico y boxístico fue en 175 libras. Ray Arcel, su entrenador, mencionó que en los 50s se percató que César Charles a veces ya no tenía la misma coordinación en sus pies, se cansaba más rápido y cosas que antes hacía con facilidad ahora se le dificultaban. Ray Arcel pensó que quizás solo era un tema de que Charles estaba haciendo viejo, pero tiempo después mencionó que más bien esos eran los principios de la enfermedad que terminaría por costarle la carrera y vida a César Charles, el ELA. Charles, aún con todo esto, siguió peleando y defendiendo su cinturón, pero Jersey Joe Walcott en su tercera pelea noquearía a Charles de una manera escalofriante.
para arrebatarle el cinturón a Charles. A pesar de ello, César siguió peleando y logró posicionarse nuevamente por una oportunidad por el título mundial. Esto ante el famoso noqueador Rocky Marciano, donde pelearían 2 veces y la cual sería su rivalidad más sangrienta en su carrera. En el primer encuentro entre Marciano y Charles fue el único en llevar a Marciano a los 15 asaltos en una pelea por el título mundial, pelea que no fue nada fácil para Rocky, pero logró llevarse la victoria en una decisión unánime en las tarjetas. En la revancha, Charles buscó acabar con Marciano, esto ante el poco juego de pies que ya tenía Charles. Charles tuvo que enfrascarse en una guerra de tú a tú con Marciano, al cual casi le arranca la nariz, con un golpe, precisamente a Marciano, pero la resistencia de Rocky y pegada terminó por pasarle factura a César Charles. Marciano en su momento dijo sobre Charles: César Charles fue el hombre más duro con el que he peleado. Yo aprendí lo que es el dolor cuando peleé con él. Antes de perder el título ante Jersey Joe Walcott, su récord era de 73 victorias, 5 derrotas y un empate, en 3 de las 8 categorías de peso originales. Una de esas derrotas fue una controvertida decisión dividida que la mayoría de los espectadores en realidad vio ganar a César Charles, que había sido en su momento contra Elmer Ray. Sin embargo, cabe mencionar que Charles se vengó casi de todas las derrotas que tuvo. Pero los últimos 4 años de la carrera de Charles, cuando sufría una grave discapacidad debido a su enfermedad, son las que realmente distorsionan su récord. Peleó 24 veces y perdió 14. Cabe destacar que se había retirado debido a sus crecientes problemas de movilidad, pero la pobreza lo obligó a regresar al ring. El hecho de que lograra ganar algunos combates contra auténticos pesos pesados cuando su salud se deterioraba día a día, en mi humilde opinión, es totalmente impresionante. Charles le puso fin a su carrera el 1 de septiembre de 1959. La popularidad de Charles cayó. La mayoría del público nunca supo el magnífico boxeador que fue, incluso antes de proclamarse campeón mundial, lo grande que fue antes de que su cuerpo empezara a traicionarle. La mayoría solo lo recuerda al boxeador mayor luchando para mantener su dignidad en el ring. Incluso derrotar al mítico boxeador Joe Louis le pasó factura, tal y como un famoso periodista de la época escribió: primero le odiaron por no ser Joe Louis, después le odiaron por vencer a Joe Louis. En 1967 ya no podía ir andando al trabajo, tan solo a 2 manzanas de su casa. Sus piernas se habían paralizado. Lo peor estaba por llegar. La enfermedad afectó la habilidad del cerebro para enviar órdenes a los músculos, incluyendo aquellos necesarios para respirar. Más tarde, Charles quedó completamente paralizado. Estuvo tumbado en su cama durante 1 año y 3 meses en un hospital público para veteranos. Tenía sus recuerdos, grandes recuerdos que solo los que han sido boxeadores pueden tener. Murió en mayo de 1975 a los 53 años de edad. En el último otoño de su vida, Joe Louis, su ídolo, su héroe, apareció en la puerta de su habitación en el hospital. Louis se quedó allí un momento contemplando a su antiguo rival. Luego se acercó a la cama y le dijo: «Ahora yo te podría noquear, campeón», dijo suavemente. «Ahora sí podría contigo». A menudo la historia comete el error de medir la grandeza solo por el carisma, pero esa Charles nos enseñó que a veces no es así, que él no fue solo un boxeador, fue un maestro en el ring, un tipo humilde, un caballero, un tipo que cambió su propio destino, que quizás estaba destinado a no ser campeón mundial, pero él, con resiliencia, valentía y corazón,
cambió su propio destino, y un hombre que, tras vencer a su propio héroe, cargó con el peso de un trono que el mundo no quería entregarle. El tiempo puede olvidar ciertas cosas, pero jamás, jamás podrá borrar lo que sucedió en la historia, y ese es el gran legado que dejó la Cobra de Cincinnati, César Charles.